O sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. No hay explicación para lo que está haciendo la Corte. Piden ellos la reunión para pedir más presupuesto, porque no les alcanza para cubrir a los trabajadores de la Corte. Claro que les alcanza, nada más que ellos se bajen sus prestaciones. Estaremos analizando las posibilidades de que las personas que están inscritas en ese comité puedan ser evaluadas con los otros comités. Vamos a analizarlo para que no se vulnere los derechos de estas 3,000 personas que confiaron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, se refirieron sobre la reunión de ayer con ministros de la Corte, quienes pidieron la ampliación presupuestal para el Poder Judicial. La mandataria, como ya lo escuchó, acusó que algunos de ellos han impulsado acciones para evitar la elección judicial, como aceptar amparos para que no se cobren fideicomisos, frenar el Comité de Evaluación del Poder Judicial y reducir las prestaciones de trabajadores. Ante ello señaló que no deben intervenir en los comicios y que eso corresponde al Tribunal Electoral. Tras esto, la Suprema Corte emitió un comunicado, detalló que desde el 25 de septiembre inició con los trámites para extinguir los fideicomisos del Poder Judicial con Afín y Banobras. Respecto a la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial, dijo que se decidió acatar las sentencias vigentes, aunque recordó que existen mecanismos para impugnarlo. Sobre los recortes presupuestales, destacó que el Pleno aprobó reducir un 50% la remuneración de los ministros y hacer ajustes salariales a 330 altos funcionarios para no afectar al personal operativo. Mientras que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó el catálogo de infracciones para la elección judicial, incluyendo como sujetos de posible sanción a las y los aspirantes de las candidaturas. Entre las conductas sancionables destaca la contratación de espacios en cualquier medio para promocionarse, participar en actos de proselitismo cuando aún no se ostente una candidatura o el posicionamiento público de un partido en favor o en contra de alguno o alguna de las candidaturas. En otro tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances en la estrategia de seguridad para el estado de Guerrero. Detalló que del 1 de octubre al 15 de enero, fueron detenidas 654 personas por delito de alto impacto. Se aseguraron más de 20 toneladas de droga y 225 armas de fuego. También a nivel estatal se logró disminuir en 15.7% las víctimas de homicidio doloso. Mientras que en Acapulco, este delito bajó 50.1% entre los meses de septiembre y diciembre de 2024. Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el cual se prohíben los vapeadores, cigarrillos electrónicos, así como la producción de precursores químicos y el uso de fentanilo. Será mañana cuando entre en vigor y tanto el Congreso de la Unión como los congresos locales deberán armonizar y realizar adecuaciones normativas para cumplir con este decreto. ¿Se acuerda de la pelea de Ricardo Monreal, Adán Augusto López, las acusaciones de desvío de recursos prácticamente del dinero del Senado de la República? Bueno, pues ya se reunieron, limaron asperezas, mostraron unidad en la 4T. El desencuentro fue en diciembre y fue por estas acusaciones de presuntas irregularidades. Este momento quedó captado en esta fotografía que tiene usted en pantalla, y en redes sociales Monreal escribió que ante la situación que vive México acordaron respaldar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Justamente vamos con Ricardo Monreal, como cada viernes, en Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Cuenta regresiva. Faltan solo unos días para que asuma de nueva cuenta la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica el señor Donald Trump. Se han expresado distintos presagios, casi todos negativos para México y para América Latina. Dentro de estos presagios, Pedro, se habla sobre este proceso de deportación masiva en la que México se convierta prácticamente en un tercer país, es decir, aceptar toda la inmigración indocumentada de todo el mundo
que no resultaría factible ni tampoco sería correcto. También hablan de que habría, en el caso de los cárteles de la droga mexicanos, que ser declarados como terroristas en una ley que promulgue el Congreso de aquel país. Además del tema de los aranceles, es decir, que Estados Unidos establecería un arancel para todas las mercancías que se exportan en Estados Unidos de México, y no desapercibimos tampoco el tema de las remesas a las que se les quiere cobrar un impuesto. 4 temas claves y fundamentales en los que estoy seguro que vamos a enfrentarlos con acierto y con fortaleza. Es importante que la presidenta mexicana, la jefa de Estado, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sienta el respaldo de los mexicanos. No son momentos de titubeo ni de regatearle a quien tiene la legitimidad de representarnos. El Congreso mexicano la va a respaldar. La mayoría de legisladores vamos a ser muy claros en respaldar a nuestra presidenta para que pueda enfrentar con éxito estos grandes desafíos que ahora se nos presentan. Buenas noches, Pedro. A un par de días de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscará un diálogo de alto nivel con el gabinete de Trump una vez que tome posesión como presidente de Estados Unidos. Esto con el objetivo de coordinar estrategias en materia de seguridad, migración, el tráfico de armas y drogas, además de resaltar la importancia del TEMEC. Sin embargo, reiteró que la defensa de los mexicanos en Estados Unidos será prioridad. Esta tarde la Unión Europea anunció que dio fin a las negociaciones políticas para modernizar el acuerdo global con México en un compromiso político entre el comisario de Comercio y Seguridad Económica y el secretario de Economía mexicano. A través de redes sociales, la parte europea señaló que esta es una oportunidad para fortalecer la seguridad económica en ambas regiones y agradeció al secretario mexicano por su liderazgo. Ya le decía, faltan solamente 2 días y 15 horas 56 minutos para la ceremonia de investidura de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos, lo cual se confirmó esta mañana que se celebrará dentro del Capitolio en lugar de en las escalinatas exteriores, como tradicionalmente se hace. Es debido a las bajas temperaturas que azotarán la capital del país. Trump prestará juramento en la rotonda bajo la gran cúpula del Capitolio, tal como lo hizo Ronald Reagan en 1985 durante su segunda ceremonia. Para que se dé una idea de cómo estará la temperatura, el pronóstico está en que a ese momento estará en menos 6 grados centígrados, pero con la sensación térmica de menos 13 grados centígrados. Y esta decisión, bueno, se hizo para proteger a las personas que estarán en el exterior. Ahora sí, vamos a analizar qué es lo que se avecina a 2 días de la llegada de Trump. Le agradezco a Cristian López, director del Búnker de Estudios Geopolíticos CEGEO, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y Horacio Beson, editor de Fronteras aquí en Milenio. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias, un placer. 2 días, Horacio, ¿qué podemos esperar? 2 días en expectativa, pero ha sido muy claro. Yo creo que a Trump hay que reconocerle que no esconde nada, que lo que va a hacer lo ha prometido, y seguramente las primeras horas del 20 de enero van a ser prioritarias y primordiales en torno a las iniciativas de ley, y en nuestro caso México estar enfocados a qué hace con los migrantes, con la migración ilegal y los aranceles, además de la otra gran parte que sería el narcotráfico, ¿no? El fentanilo. Ahí vamos a estar viendo si la promesa que la va a realizar, eso no me queda la menor duda, pero si son en las primeras 24 horas o va a atrasarse un poco y va a dialogar con el Congreso. Edgar, tú eres economista. En el tema económico, ¿qué podemos esperar con Donald Trump, no solo para la economía estadounidense, sino también como una repercusión de México? Bueno, lo primero que tenemos que esperar es que, dado el estado de la economía en este momento,
que es baja inflación, alta productividad, altos niveles de inversión, altos niveles de la bolsa, la economía debería seguir bien. Si esta cosa de las tarifas no se impone o se impone de manera temporal, la economía probablemente seguirá bien. Sin embargo, se espera a nivel global una especie de desaceleración. China tiene problemas con su demanda, Alemania tiene problemas con su demanda, también Francia. Entonces, la economía está bien ahorita. Para México esto significaría que la demanda seguiría bien. Por supuesto, este es un parteaguas. Este momento es un momento en el que todo lo que hemos tenido, todo el esquema que hemos tenido hasta ahorita podría cambiar, porque muchas de las suposiciones básicas van a cambiar. Entonces, si Trump no echa a perder la economía con tarifas o con problemas, falta de trabajo, porque expulsó a muchos migrantes, debería seguir bien. Sin embargo, yo creo que nos deberíamos esperar. Si nos tenemos que cargar, en el error sería hacia una desaceleración. Cristian, ¿qué opinas? Bueno, hay que entender que el día 20 se viene un cambio de esquema mundial. Es muy importante dimensionar que no solamente es un cambio de presidente, es un cambio en la geografía mundial. Estados Unidos se repliega al continente, habrá un juego en el Indo-Pacífico contra China. Un dato que me pareció genial es que el martes su primera reunión ejecutiva ya de alto nivel para Donald Trump es con este grupo Quad, en donde es un grupo de países de seguridad cuadrilateral, es una reunión cuadrilateral con Estados Unidos, Japón, la India y Australia. Eso te marca la prioridad que tendrá Donald Trump. Estamos hablando ya cosas de alto nivel en el Indo-Pacífico y, por supuesto, estará empujando para que sí se logre una paz lo antes posible en cuestión de meses entre Rusia y Ucrania. Ya Rusia también puso parte de las que pueden ser las condiciones para esos acuerdos de paz. Y lo que sí lamento, que creo que va a seguir y va a seguir por mucho tiempo, es el tema de Israel contra los frentes que tiene abiertos, que son 7. Este cese al fuego que se firma, lamento que vaya a ser tan temporal como de 1 o 2 semanas. En cuanto se pase la toma de protesta, creo que se va a reventar ese cese al fuego. Ahora, en este tema en específico de Israel, de inmediato salió Donald Trump a decir que fue él quien lo propició. Luego salió Biden a decir, no, fuimos nosotros, y ya le tocará a él la implementación de este acuerdo, pero nosotros logramos el acuerdo. ¿Quién fue? Ambos equipos, fuentes cercanas a los negociadores en Doha y de Egipto, ya filtraron que se coordinaron con ambos equipos, tanto de transición como de Biden, para que se lograra este acuerdo que apenas se acaba de autorizar por el Gabinete de Seguridad de Israel, porque había una condición de Israel, que Israel podía vetar la parte de cuáles rehenes podían liberar o no de la parte de Hamas hacia acá. Lo importante es que se logró. Sabemos que Trump hizo una presión especial al final diciendo, si no se logra antes del 20, pues se va a poner complicado el Medio Oriente. No creo que ya sea tan relevante quién se lleve la estrellita. Finalmente Biden pues lleva mucho tiempo financiando a Israel, pero bueno, qué bueno que tienen un respiro los gazatíes, específicamente quienes los empujaron a una zona para refugio. Sí. Y de todas maneras los bombardearon ahí. Edgar, levantaste la mano. Sí, yo quería decir que, como lo dijo Biden, su equipo de trabajo ha estado negociando por 10 meses el cese al fuego, y desde entonces lo dijeron. Es cierto, y que él también lo remarcó, que últimamente los equipos de Trump y los equipos de Biden han estado trabajando juntos, como debe de ser, porque es un equipo de transición. Sin embargo, yo creo que el score final nos lo da la decisión de Netanyahu de negarle a Trump hacerlo el cese del fuego el 20 de enero. Lo está haciendo el 19 de enero para no darle el crédito a Trump. Entonces, Trump puede reclamar crédito todo lo que quiera, pero el hecho es que Netanyahu se le dio una vuelta. ¿Qué opinas, Horacio? Coincido, yo creo que sí, por ser momento de transición, ambas administraciones, la entrante y la pasada, tuvieron parte del diálogo. Incluso Biden ya al final reconoce en su mensaje que fue a ambos equipos.
Veremos cuánto dura. Sí, es una situación muy frágil, es una situación muy compleja. Hay pláticas que se realizó tanto de Irán, que está detrás de todo lo que pudiera estar allá en Hezbollah y Hamas, pero tanto con Rusia, que se reunió el presidente con Putin, y también con los europeos, y se ha visto que le han bajado el nivel ambas partes, tanto Teherán como Washington, en cuanto al choque. Entonces quizá también Trump busque bajarle la sintonía y controlar esa parte para que al menos dure un poco más, esperemos más de 2-3 semanas, y ir por ahí en ese caso, ¿no? Vamos a lo que nos incumbe como mexicanos y como vecinos de Estados Unidos. Hablabas, Edgar, del tema migratorio, decías de las deportaciones masivas y hacías un guiño a lo que podía venir en materia económica si esto se concreta. En ese mismo escenario, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué consecuencias ven de que se efectúe esta deportación masiva, Edgar? La primera consecuencia es que, a diferencia de lo que los demócratas estábamos promoviendo, que es una reforma integral del todo el sistema migratorio en conjunto y sociedad con Canadá y México, en vez de eso, de lo que se va a tratar es de deshacerse de los mestizos morenos que no son caucásicos en la sociedad estadounidense. Entonces, más que componer la inmigración, el ángulo de los trumpistas y de MAGA va a ser deshacerse de la gente que no es del color correcto. Cristian, ¿qué opinas al respecto? Bueno, no creo que sea esa visión marxista de oprimidos contra opresores. Va a haber seguramente deportaciones masivas, no a nivel de millones, pero seguramente sí de miles, porque es una promesa de campaña. Recordemos que si lo vemos siempre desde el enfoque mexicano, pues vamos a ser una parte afectada, pero estamos hablando de decisiones o acciones que tomará Donald Trump, que le prometió a sus electores y los electores le dieron el poder para hacer eso. Entonces él está respondiendo a sus electores y efectivamente va a haber deportaciones, va a haber más fuerza en la frontera y seguramente va a haber algunos ataques específicos contra grupos del cártel de crimen organizado. Espero que sea con drones, pero sí, efectivamente las cosas van a cambiar y entre más rápido nos asumamos en una nueva realidad, que vamos a tener una Norteamérica distinta y que la relación bilateral va a cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que tomar decisiones. Yo aquí lo dije a lo mejor fue un mes cuando dije, yo confío en el servicio exterior mexicano como carrera, como perfiles desde hace muchos años y creo que van a tener la habilidad para saber revertir las situaciones que se vayan presentando. Oye, déjame nada más hacer un paréntesis en el tema migratorio porque mencionaste algo que me llamó la atención. Dijiste de la declaración de los cárteles como grupos terroristas y que esperas que los ataquen con drones. Básicamente lo que nos dices es que esperas que Estados Unidos ingrese, no con fuerzas militares, sino con drones a México y en México ataque a los cárteles. Sí, tú como norteño sabes sabes que son los ranchos donde se ubican sus laboratorios, sus operaciones, y creo que el menor daño sí es atacarlos con drones. Pero eso no es vulnerar la soberanía de México. No, mira, yo creo que es un tema como el del petróleo, ¿no? Entre más soberanistas creemos que nos envolvemos en la bandera y como Juan Escutia vamos para el suelo. Sí creo que estos grupos, tú que tienes más cultura norteña, sabes todo lo que hacen estos grupos, que son actos de terror, por definición son actos de terror, y sí creo que se requiere una mano más firme porque el fenómeno del crimen organizado es un fenómeno transnacional, no es un fenómeno mexicano, eso también hay que decirlo. Pero México es el puente natural hacia Estados Unidos. ¿Pero sería que atacar a las cabezas de los cárteles o a quiénes? Yo me iría específicamente y de inicio en donde tienen sus centros de laboratorio sobre todo, porque yo prefiero que llegue un dron americano a reventar los laboratorios a que ese fentanilo, cocaína o heroína llegue a las manos o a los brazos o a las narices de nuestros hijos, de nuestros sobrinos o de nuestros amigos. Oye, en México o en Estados Unidos. En esos laboratorios laboran mujeres, laboran personas que no se dedican propiamente al tráfico de las drogas y que su única participación en los cárteles es esa labor de los laboratorios, que se los lleve la fregada. Yo no sé quién trabaja ahí, Pedro, no tengo la nómina del cártel de Jalisco ni de Sinaloa, pero sí estoy seguro que hay que hacer el mayor de los bienes para los niños mexicanos, para los niños norteamericanos, y sí me parece que se necesita ya un contrapeso porque vemos el país inundado de droga, vemos el país inundado de criminales
extorsionando, secuestrando, asaltando, cortando cabezas, colgando personas de los puentes. Yo creo que, o sea, yo no me quiero seguir normalizando en ese México, yo quiero que ese México cambie. Edgar, te veo muy ansioso. Yo estoy decepcionado, estoy desolado que existan mexicanos, mestizos, ni siquiera caucásicos, que estén llamando a que se interfiera militarmente y se bombardee el territorio mexicano y a los mexicanos. Por principio de cuentas, el crimen organizado en México y la prevalencia del crimen organizado en México no se debe a que haya gente mala que sea criminal, no, se debe a que el neoliberalismo en los últimos 35 años se olvidó del desarrollo regional. Entonces, en un país donde no hay otra oportunidad para ganarse la vida como empresario o como trabajador, la única ventaja comparativa que dejó el neoliberalismo fue lo ilegal que es la droga. Bueno, ese es un problema de desarrollo económico. El crimen organizado y su prevalencia en el país es un problema de tejido social. La gente recibe dinero de los carteles y lo hacen los carteles para ganarse a la gente y la gente apoya. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, no es la militarización lo que va a resolver el problema, es el desarrollo económico regional, como lo hizo China, por ejemplo, y es la presión social de la gente que vive en esas regiones que va a acabar que va a asumir el crimen organizado. Pero que alguien diga que venga otro país al que no le interesa componer a México, que venga a bombardearnos, es una cosa que, por principio de cuentas, yo no voy a asumir que hay una mala intención de parte de Cristian, voy a asumir que está equivocado, pero esta actitud tradicionalmente es la de los vendepatrias, los traidores, la gente que entrega los esbirros del supremacismo blanco en Estados Unidos. ¡Qué bárbaro! ¿No? Por ¿Quieres favor responderle? Pues mira, ya tuvimos esta conversación, si lo recuerdas, que fue cuando le dije que se apareció en lugar de Superman con la del Che Guevara. Qué pena que alguien defienda los intereses macroeconómicos del crimen organizado. Es lamentable que por apegarse a una ideología de izquierda no veas la realidad del país y que gracias a tu ideología y que estás en ese cajoncito de izquierda, que por cierto, yo te recomiendo que voltees a ver a Justin Trudeau. Te estoy volteando a ver a ti y me da pena. Que voltees a ver a la gente que ya entendió que su tiempo ya pasó y el retiro temporal o definitivo es sano, pero siempre y cuando lo hagas en el tiempo correcto. Defender los intereses del crimen organizado me parece grave, me parece lamentable y sobre todo por cuestiones ideológicas. ¿Defender los intereses de México no te parece importante? Por supuesto, yo por eso dije quiero un México sin drogas y la forma de quitar las drogas es acabar con estas personas. Por principio de cuentas, esto que yo estoy diciendo no es una cuestión de izquierda, es una cuestión de humanismo y de ser gente decente. Hay que ser considerados con los que cortan cabezas. Ahora, si dices tú que decir lo que digo es algo que es pasado de moda, a mí me parece que tu novatez de joven y la falta de estudio de la historia no te ha permitido entender que las acciones de extrema derecha y de limpieza étnica son tan viejas como las tribus en la historia del país. Espero que no pase. Fíjate que 20 años zumbando la matraca no te hace experto en política, te hace experto en matracas. Ese tema de que van a bombardear a los morenos, de que van a sacar los morenos, de que van a gobernar los supremacistas, es parte de la Guerra Fría, que es a lo mejor en la época donde leíste tus últimos libros, pero te invito a que te actualices porque estamos en el 2025 y aquí la primacía de la estrategia de seguridad regional es quitar las drogas de las calles. Vamos con Horacio porque... Pero nada más quiero apuntar que en Irak y en Afganistán los rusos y los Estados Unidos en sus intervenciones militares se demostró que no es la manera de componer a un país. Muy bien. Horacio, no sé si quieras añadir algo respecto a este tema y si no nos vamos al tema de los efectos de una deportación masiva. Tema muy controversial, pero yo creo que ahí se puede sacar mucho y... La cuestión yo creo que la clave la tiene Marco Rubio, ¿no? De que buscar la cooperación antes que nada con México, por todo lo que implicaría. ¿Qué lo dijo esta semana? Lo dijo esta semana, el miércoles, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ante esa posibilidad. Y pues la migración va a estar
va a ser muy difícil la situación, tanto en los países receptores, tanto México como Centroamérica, y a mediano y largo alcance veremos qué tanto podrá afectar a Estados Unidos en el sentido de la mano de obra. Y es que justo, a ver, por ejemplo, tenemos el tema de los incendios en California y se ha tocado justo ese tema. A ver, deportas a las millones de personas migrantes que viven en California. ¿Quién te va a hacer la reconstrucción de todo este lugar que se ha incendiado, estos lugares? Sí, es cuando ahí choca la promesa electoral y la percepción de muchos estadounidenses de que el malo es el inmigrante, y esa posible realidad entonces ya podría verse ahí que entonces permisos momentáneos, en fin, yo creo que eso más los aranceles, que es la otra parte que puede golpear incluso internamente a Estados Unidos, puede ser una vorágine tanto a nivel local como efecto dominó a nivel internacional. A ese punto quería llegar. Una eventual guerra arancelaria de Estados Unidos, no solo contra México, que ya está prometida, contra Canadá también, contra sus dos vecinos y sus dos socios. ¿A dónde lleva esta guerra arancelaria, Horacio? A la negociación. Yo creo que es sacar el colmillo para sentarse, su manera de hablar con Dinamarca, por ejemplo, para negociar. Entonces ya Dinamarca dijo, no está en venta, pero hablemos, y sacar provecho a lo mejor de los derechos de la parte norte de Groenlandia, y también con Canadá. Aranceles, yo te pongo, hay un golpeteo, hablemos. Yo creo que al final es una manera muy particular de demostrar el colmillo para forzar a una negociación, pero se tiene que negociar. ¿Por qué? Porque son los socios principales de Estados Unidos, ¿no? En este caso en particular, Canadá y México. Edgar. Yo creo que en esto de los aranceles hay que preguntarse primero, ¿por qué se quieren poner los aranceles? Para Trump, poner aranceles es la manera de desincentivar la producción de compañías de Estados Unidos en países como China o como México, para que se invierta en la manufactura en los Estados Unidos y se le dé trabajo a la gente de MAGA que ahora está enojada y no tiene trabajos. Entonces, si ese es el objetivo, los economistas en su mayoría saben que es una mejor manera hacerlo no con aranceles, sino con inversión en infraestructura e incentivos a la producción interna. Entonces, esto de los aranceles es secundario y no sirve en términos de fomentar la manufactura en Estados Unidos. Pero es que hay otra razón para poner los aranceles. Si Trump logra recaudar con los aranceles toda la lana que cree que puede recaudar, entonces ese ingreso fiscal le permite reducir los impuestos en la oligarquía, en la gente más rica como Elon Musk y Bezos y Zuckerberg, y transferir el peso del manejo del Estado a los consumidores finales. Básicamente, los aranceles es un medio de transferencia de riqueza de la economía de la gente más pobre, que son los consumidores de todos los días, a la gente más rica. Entonces, esa es la lógica. Cristian. Me parece que coincido con Horacio, el esquema y las formas de negociación de Trump, ya las vimos los resultados en la OTAN, que actualmente está el tope del 2% del Producto Interno Bruto para invertir en seguridad nacional o en armas. Él pide el 5%, y ya en la última sesión de la OTAN ya se habla del 3 al punto 5, es decir, es el punto medio en la negociación. Es una negociación clásica. Me parece que lo mismo va a suceder en el tema del Canal de Panamá, en el tema de Groenlandia. Se va a buscar un esquema seguramente y que ya lleva muchos años, ese tema de independencia de los groenlandeses, que ya llevan mucho antes de Trump y mucho antes de Biden ese tema. Y me parece que va a buscar un esquema ahí, acomodarse la parte estadounidense, y con México va a hacer lo mismo, porque me parece que avienta estas barajas, estas cartas fuertes, porque ya se avecina en el próximo año la renegociación del TEMEC, y me parece que va en ese sentido. Es una carta fuerte para renegociar, pero es parte de una negociación clásica. Ya en la última intervención, de forma breve, por favor, ¿ven a México con el equipo consolidado y necesario para hacer frente a Trump y su equipo en todas las áreas, Horacio?
Confío que sí, además es el único equipo que tenemos entonces. Y lo que ha hablado, creo que ha sido muy mesurada y ha hablado Claudia Sheinbaum, la presidenta, de buscar negociar, de no calentar la cabeza y creo positivo porque no hay otro camino, entonces esperemos que sí sea, la verdad. ¿Tú consideras que se debe negociar más allá de entrar en un choque frontal? Sí, porque no se llega a nada con el choque frontal, ¿no? Y sí, la verdad es esa negociación. ¿Perdemos más de lo que ganaríamos? Sí. Edgar. Yo creo que en el Estado mexicano, de las gentes que están a la cabeza, a mí me parece que son gente inteligente, profesional y que pueden ser buenos en la negociación. Sin embargo, aunque todos estemos de acuerdo que lo mejor no es el choque frontal, a Trump le gusta el choque frontal. Marco Rubio puede que implique el choque frontal. Entonces, si la disyuntiva es o nos doblamos sin ninguna dignidad o enfrentamos un choque frontal cuando tenga que hacerse, yo diría que sí, cooperamos primero, pero a fin de cuentas hay que dejar bien claro dónde estamos. Cristian. Me parece que está en proceso de sí consolidarse un equipo. Creo que lo que les hace falta es ver un poquito más allá hacia los intereses globales de Estados Unidos para saber por dónde meterse en la negociación. A mí me da un poco de tranquilidad que parte de este equipo que va a negociar ya negoció el tratado anterior y eso creo que les puede dar muy buenos canales de comunicación a nivel de cabildo de alto nivel. Y sí creo que van a llegar a una buena negociación. Pues caballeros, ya estaremos platicando la siguiente semana, ya con las primeras acciones de Donald Trump, ahora sí, de forma visible para todo el mundo. Y a ver cómo nos va en la feria. Te puedo adelantar que no va a bajar la inflación ni los precios. Ya lo digo que es difícil bajar el precio de la gasolina. Ya lo estaremos platicando la siguiente semana. Gracias, caballeros. Vamos a la pausa, regresamos. Pero antes de esto, lo invito a que este lunes, nos sintonice aquí en este mismo espacio a las 8 de la noche. Vamos a estar en vivo desde Washington, D.C., con todo el resumen y el análisis de las primeras horas de Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos, con las actividades que tuvo, lo que sigue. No se lo puede perder. También tendremos programación especial desde las 9 de la mañana para que sintonice Milenio Televisión. Pausa, regresamos. Talia Scan, bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Hola Pedro, muy buenas noches. Oye, a ver, platícanos de este acuerdo que parece que ahorita está sobre alfileres, ¿no? Después de lo que dijo Netanyahu. Exactamente, estamos viendo un momento histórico, Pedro, porque después de 15 meses de sufrimiento y aproximadamente 46 miles de personas palestinas muertos, según ya se está firmando ahorita un cese al fuego, sin embargo no es una solución permanente. Y gracias a los países o potencias relevantes como Egipto, Qatar y Estados Unidos, según se logró esa comunicación, ese plan de 3 fases que incluye intercambio, dejar de rehenes y prisioneros de los dos lados. Y hoy justo fue aprobada también esa decisión por parte del gabinete israelí. Esperamos que a partir del domingo empiece esa operación, pero hay que tomar en consideración que pues es un acuerdo frágil. Pero algo que tenemos que tomar en consideración es que esa región no ha tenido paz. Entonces yo creo que un acuerdo incompleto incluso es mejor que la guerra y mejor que la muerte. Pero también es muy interesante porque decimos en la primera... en México peor es nada. Pues la verdad es que sí. Y hay que tomar en consideración que pues por un rehén se va a intercambiar 30 prisioneros. Es decir, un israelí equivale a vida de 30 palestinos. Es un acuerdo sin balance. Es un acuerdo que claramente da más peso al lado israelita. Al final de ese acuerdo, sí, según en tercer fase, va a haber una reconstrucción en Gaza, pero nadie está hablando de reconocimiento de Estado palestino. Nadie está asegurando la paz en esas tierras, porque hay que tomar en consideración que hoy 80% de la población palestina todavía necesita ayuda humanitaria, todavía tienen esa dependencia. Nadie está garantizando eso, pero al menos en esta temporada de 6 semanas podemos ver más calma, podemos ver más tranquilidad. ¿Y si crees que dure 6 semanas? Pues esperamos y queremos creer que sí, porque no es algo nuevo. Se ha estado negociando este tratado desde hace bastante tiempo. Pero, por ejemplo, antier se anuncia
Y hoy ya, bueno, desde ayer ya Netanyahu dice, híjole, es que no nos gusta lo que está pidiendo no les gusta nada. Hezbollah, Hamas. Claro. Entonces no nos gusta lo que está pidiendo Hamas. Entonces no sé, 6 semanas es muchísimo tiempo. Se ve muy frágil como para durar Pero tanto. también geopolíticamente estamos viviendo una temporada muy interesante. Hace un rato estaban hablando de la llegada al poder de Trump. Entonces, a pesar de que Biden se apropió de esa iniciativa con su hipocresía, al mismo tiempo vemos que Trump también está diciendo que es un éxito, que es épico, que fue gracias a él. Entonces es una temporada muy interesante de cambio de poder y régimen en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, puede que funcione, porque Trump ha estado dando mensajes de que sí quería acabar con ese conflicto para enfocarse más hacia los asuntos internos de Estados Unidos. No porque son altruistas, pero de alguna manera, claramente eso podría convenir al pueblo palestino. Y están felices y ojalá sigan así y ojalá este tratado tenga su continuación. Eso es lo frágil, pero pues es un paso. ¿Qué sigue? Que sigue ahorita esperar, lo que sigue es reforzar y lo que sigue es dar el seguimiento y que las potencias regionales se involucren más que Estados Unidos, porque en esta temporada Estados Unidos tiene que voltearse a ver hacia sus propios problemas, la inflación, la llegada de Trump, el tema de migración, y ahorita las potencias regionales como Egipto, como Turquía, como Qatar, yo creo que podrían tener más palabra en las tierras de Medio Oriente, donde hablan el mismo idioma, donde tienen mismos valores, donde sufren de los mismos problemas colonialistas de Estado de Israel. Oye, ¿y qué sigue para Medio Oriente con Donald Trump? Con Donald Trump yo creo que podría seguir un diálogo más pragmático, no porque Estados Unidos va a buscar la paz necesariamente, sino porque Estados Unidos va a tener una agenda con diferentes prioridades. Entonces, aunque eso genera más tensión con China o con otras potencias mundiales, yo creo que en el tema de Medio Oriente podríamos involucrar o dar más voz a las potencias regionales. Entonces podría ser un buen papel. Yo sí tengo un poco más de esperanza a comparación de los tiempos pasados. Pues Talia, ya nos vemos la siguiente semana y ya platicamos ya con Donald Trump en el poder y Así ver será. qué efectos tiene para Medio Oriente también. Sí, muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, qué honor tenerte con nosotros. Igual. Pausa, volvemos. Nuestras plataformas son número 1 en alcance de video, con 10.661.000 usuarios. México se informa en milenio.com. Tu confianza nos hace mejores. En el maravilloso mundo de Plata tienes hasta 15% de cashback. Solicita tu tarjeta en platacard.mx este mes y no pagues anualidad. Plata, simplemente maravillosa. En Al Cierre de Milenio, Jairo Calixto Albarrán, lunes, miércoles y viernes. Milenio Diario, periodismo con carácter. Esfuerzo, profesionalismo y pasión. Multimedios. El grupo de medios digitales más grande del país. 29.544.000 usuarios únicos. Número 1 de México. El grupo de medios digitales más grande del país. Sé parte de los socios Milenio. Suscríbete para mantenerte bien informado con nuestros suplementos especializados en finanzas, política, deportes, cultura, estilo de vida y mucho más. Además, podrás recibir beneficios para eventos exclusivos y regalos que tenemos para ti. Comunícate al WhatsApp 5513-841010. En Al Frente de Milenio, Diego Fernández de Ceballos. Todos los lunes. Milenio Diario, periodismo con carácter. Respira, maestro, respira, respira. Es que me pone muy feliz venir aquí a presentarte los cartones de la viernes, semana. papá. Ya es No, viernes. bueno. Viernes de cartones, señoras y señores. Y vámonos con la vena de Cartoon Movement y de Cartoon for Peace, porque son cartones de usted ya sabe quién. Y este ya sabe quién empieza con estos moneros. Mike Lukovich desde Estados Unidos nos regala esta joya donde vemos quién está al frente de este carrazo, pero este gobierno es de millonarios. Y así va a ser, porque incluso hasta la recaudación son $170 millones solo para la inauguración. Nada más y nada menos. Échale con el que sigue, maestro.
Barry Blitt, desde Estados Unidos, portadista estrella del New Yorker, nos presenta esta joya donde vemos que Trump no viene solo. No es el único que va a juramentar. No es el único que va a juramentar. El que sigue, The Other, desde Canadá, nos regala este Messenger Z, que es Trump. Está manipulado ¿por quién? Por Elon Musk. Oye, y logró doblar a gente como Mark Zuckerberg. Ajá, mira nada más. The Other nos regala otra vez este cartón. Es un gran caricaturista aquí, famoso de esta sección. Game of Thrones 2025. Vemos quién es el que está ahí sentadito, echado, tuiteando. Sí. El que mece la... Y con Burkhard Mohr, desde Alemania, vemos, ¿te acuerdas del anuncio que hizo Biden antes de irse? Hace, bueno, pues la última warning en contra de la oligarquía, y bueno, esto ya se acabó. Carlos Latub, desde Brasil, nos regala esta joya de las fake news con Meta. Sí, lo que hizo exactamente. Mark Zuckerberg. El que sigue, vemos a Tiago desde Brasil con esto, ya cambiamos de tema, que es el cese al fuego. Jamás a Israel. Exactamente. El que sigue, vemos también Matt Hajjaj, que bueno, este cese al fuego parece que nada más es una parafernalia. Una medallita para la inauguración. Ajá, que hagan chance, que hagan tiempo. Y el que viene es Walter desde Suiza, donde, bueno, que ¿de qué se trata el cese al fuego si ya no hay nada que disparar? Ya acabaron con todo. Así es. Y por último, un tal Rapé nos regala este cartón. A ese lo conozco. En honor a nuestro querido David Lynch, que ya se nos fue. Y bueno, pues este thriller es demasiado extraño para mí, porque cuando ve que Trump nombra a Stallone, a Gibson, ya voy como enviados a Hollywood. Ese Rapé le mueve bien a la mano ahí. ¿Está bien? Con la pluma. Absolutamente. Oye, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, nos vemos el lunes desde Washington. Gracias por el honor de su sintonía. Buen fin de semana.